Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. Vive la pasión por la vida, los derechos humanos y la igualdad. Juntos iremos muy lejos para alcanzar nuestros objetivos. Que este sea el llamado constante para guiar tu camino hacia el éxito. Esto es Fusión Local con Julisa Thomison, desarrollando los temas en finanzas, educación, política, inmigración, arte y cultura. Iniciamos. Hola, buenas tardes a todos. Un gustazo de estar aquí de nuevo con ustedes por Entre Mujeres Radio en el Estudio Rosa, el famoso Estudio Rosa. A pleasure to be here this evening with everyone. I'm so excited to be back on the air. Great opportunity that I have partnered up with EMR Radio, and they have given me the opportunity to be their first bilingual show. And so I'm so excited because this way I can communicate with everyone across the state and the nation in a bilingual format. So no one is excluded and everyone can really get what we're trying to do here with EMR and Fusión Local. So today I'm super excited because I have wonderful guests, and it's going to be a great brand new edition of Fusión Local for you guys, a brand new edition of a show that is focused on community and empowerment and so much more. I'm just so excited to just share all this with you. So, lo que estaba platicando en inglés para todas las personas que hablan español es que esta es la primera vez que Entre Mujeres Radio permite que haya una programación bilingüe. Entonces vamos a estar hablando, vamos a estar saludándolos a ustedes todos los martes a las 6 de la tarde, en inglés y en español, para que así todas las personas puedan disfrutar de la información que les traemos aquí, para que todo el mundo, para que nadie se quede atrás, ¿no? Y a través de los medios que nos puedan escuchar, nos puedan entender en español y en inglés. Y lo que quisiera es, antes de presentar a mis invitadas y antes de hablar un poquito más sobre el concepto de fusión local y por qué estoy tan apasionada con este nuevo proyecto, quisiera invitarles a todos, después de un momento que traduzca esta invitación, quisiera invitarles a todos a que tomemos un momento de silencio para ponernos en solidaridad, perdón, no sé cómo se dice bien exactamente esa palabra. Solidaridad. Ándale, exactamente, con toda la nación, ¿no? Porque el 9/11 es un día muy especial para todos nosotros que somos americanos. Hace pues ya varios años ya que pasó la tragedia, ¿no? del 9/11, y muchísima gente inocente perdió su vida, y muchísima gente también que estuvo allí, los bomberos, la policía, las personas que estuvieron allí de las ambulancias, ¿no? Respondiendo también ellos en hacer su labor de amor, también muchos perdieron su vida. Entonces ese es un día pues muy triste, ¿no? Pero al mismo tiempo un día que si nosotros lo vemos con un corazón abierto, es un día de inspiración, porque nosotros todos estamos aquí aún respirando y viviendo, y yo creo que le haríamos un gran honor a todas esas personas que perdieron su vida al vivir en el momento y permitirnos sentir y realmente realizar todas nuestras metas y realmente realizar ese sueño americano, ¿no? Ese sueño que se les acortó a tanta gente. So what I was inviting all of my audience to do in the next minute or so is to share a moment of silence, because I really want to commemorate the fact that we're starting this show, we're kicking it off on 9/11, which is a very, a strong date for us as Americans. It was a date that, changed our history and really took a toll on us as a community. But it also brought us together, and we also stood united through this tragedy, and we remain united, because that was a day where it didn't matter what the color of your skin was, and it didn't matter what cultural background you had. It only mattered that you were alive, that you had survived, this situation that occurred to us. And so I invite you to commemorate them with a moment of silence. And I invite you to really, if you're not driving and it's not a hindrance for you, it's not like a safety issue, I really invite you to really honestly just be in the moment and allow yourself to feel
to feel what you're feeling in the moment, experience it, and really, you know, commemorate these heroes, these people that lost their lives during this time, this attack, and the people that came out, that the first responders, the teams that gave their lives in an effort to try to save, you know, some of our community. So we'll do that now. I hope everybody enjoyed that moment, and I hope everybody was really deep in their emotions about experiencing what happened in that day, and really, really connecting with us as a community. And I had shared a post earlier on my Facebook page and on my Instagram page and on some other social media platforms about, you know, really just taking this moment to, you know, not just commemorate, you know, the lives lost and what happened, not just remember the tragic day, but also to really allow yourself to become inspired by the fact that we remain united in spite of, you know, people's differences and opinions. We remain united as a country, and in doing so, you know, it's a wonderful opportunity for us to really just maximize our efforts on a human level, and really embrace each other as a nation, regardless of what our cultural backgrounds are, or regardless of what our country of origins are. When we come to America with a dream, and it's the land of opportunity. So take it, because we're still here, we're breathing, we're alive, we're here, and so let's live fearlessly, because we are here. Let's live in the moment, and let's achieve what we are longing for to achieve. Let's feel, let's be present. Let's take advantage of the fact that we're still here, and let's honor all those lives that were lost, and let's love fearlessly. Entonces, gracias a todos que se unieron conmigo a este llamado que hice del momento de silencio, ¿no? Para estar pues con toda la gente que perdió, con la familia que perdió a gente en sus vidas, ¿no? A través de este día tan fuerte que nos tocó como nación. Pero también ojalá y que a través de este momento de silencio, que si realmente se permitieron sentir a través de este momento de silencio, que hayan podido conectar con el hecho de que seguimos vivos, ¿no? De que estamos aquí, de que realmente se hayan dado la oportunidad de vivir en ese momento, de sentir, y que se hayan inspirado a vivir muy apasionadamente para lograr sus metas individuales, profesionales, y las metas de todos nosotros como comunidad, como americanos, porque en ese día no importó el color de tu piel, no importó de dónde vienes, cuál es tu cultura, solo importó que hayamos sobrevivido esos ataques y que siguiéramos unidos como comunidad, y que estuviéramos ahí echándonos la mano uno a otro a través de los tiempos que pasaron, ¿no? Porque tomó mucho tiempo para que pudiéramos volver a la normalidad como comunidad, como nación, ¿no? Entonces, estamos aquí, estamos vivos, estamos presentes, vivamos con mucha pasión, honremos a esas personas que perdieron sus vidas, y intentemos realmente enfocarnos en lograr nuestras metas personales, nuestras metas profesionales y nuestras metas como comunidad, como nación, ¿no? Y siempre estar conectado con esa parte humana de nosotros, para poder conectar uno con otro y ayudarnos a salir adelante, ¿no? Y con eso voy a platicarles un poquito de qué se trata Fusión Local, que me tiene muy apasionada este proyecto. Yo soy una mujer muy apasionada, enamorada de la vida, ¿no? Porque hay tantas cosas por qué vivir. Yo en lo personal tengo tantas metas por cumplir, tengo tantos anhelos, muchas cosas que quiero lograr, agradecida con la vida por el momento, porque estoy viviendo muchísimos de ellos, los estoy logrando, los estoy viviendo, estoy presente, estoy en el momento,
viviendo una vida muy auténtica, muy, muy verdadera, muy real, ¿no? Y les invito a todos a que hagan lo mismo porque es muy bonito, es tan hermoso poder lograr todas tus metas y poder vivir de una manera que te sientas tan auténtica y tan real y que puedas conectar con la gente sin importar de dónde vengan, de qué raza sean, de qué cultura, ¿verdad? Porque tú eres un ser que estás bien centrado en ti. Y estás abierto, ¿no? A recibir, a conectar. No tienes esas barreras, ¿no? Entonces, les invito a todos que sigan sintonizándose conmigo aquí en Fusión Local los martes, porque va a haber muchísimo más de eso. Vamos a traer expertos que les van a ayudar a ustedes con el desarrollo personal y el desarrollo profesional. Pero no solamente eso, ¿no? Porque también es bien importante. ¿Por qué Fusión Local, no? Porque vamos a apoyarnos como empresarios locales. Vamos a tratar de educar a nuestra comunidad y de empoderarlos y de hacerles entender exactamente por qué es tan importante ejercer su derecho de elegir, ¿no? Descubrir tu poder en el elegir y apoyar a nuestra comunidad de empresarios latinos y de todo, bueno, no solo latinos, ¿verdad? Todo tipo de personas, todo tipo de comunidad, pero yo en lo personal, ¿verdad? Los latinos, porque estamos aquí trabajando muy duro, queremos crecer, queremos salir adelante, queremos, no sé, queremos darle nuestro arte, nuestro amor, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra pasión, la queremos compartir con todos, ¿no? Entonces, ¿por qué no echarnos la mano como cultura, como latinos y ayudarnos a salir adelante, ¿no? Apoyándonos localmente. So to use this platform, I want to speak to you just a little bit about why Fusion Local. The reason why Fusion Local came to be, and I was so inspired to put this new project together, is because I'm a passionist. I'm so passionate about localism. I want to support everyone locally, all the businesses, everyone who's out there dreaming and desperately trying to achieve, living fiercely, just like I said, the call to live fiercely and love fiercely and to be authentic and to be real and to give your all, your art, whatever it is that your passion is, if you can create it and if you can turn it into something tangible, something that you can share. If you're, for example, today, one of my guests, for her to be able to take what her passions were and to make them, transform them into tangible products so that everyone can enjoy them and so experience her and her passion and what she's all about, right? And her inner light. And it's amazing to me, right? And so we all of us have our goals and our purposes and our reasons, to decide to go into this adventure as business owners. And, some of us are passionate about food. Some of us are passionate about art. Some of us are creative and we design. And some of us are passionate about community and financial success, right? And some of us are passionate about different things, right? And some of us are so passionate about ourselves that we open up our life so much that we write books and we share our story, because through these stories we really grow, and through these stories we connect, because as humans we're a complexity of emotions, anything from fear to love to excitement to sadness, and it all is equally as important, and you should all experience it, right? And share it. So stay tuned for Fusion Local. Quédate con nosotros en Fusión Local. Volvemos con nuestras invitadas. Sé un apasionado localista. Arizona es rico en diversidad cultural, con un horizonte prometedor. Fusión Local regresa después del corte. Quédate con nosotros. Descubra el poder de elegir en True Haven Insurance. Contamos con más de 30 compañías de seguros: MetLife, Nationwide, The Hartford, Travelers, Mercury y muchas más, líderes en la industria de los seguros. Nuestro propósito es proteger sus intereses y proveer opciones para ahorrar tiempo, dinero y evitar falta de cobertura y sobre todo pérdidas. Nuestro equipo de True Haven Insurance cuenta con experiencia, profesionalismo y la mayor calidad de servicio al cliente. Servicio de reclamos las
24 horas. Llame hoy al 602-464-6581 y descubra el poder de elegir. Con True Haven Insurance, todo tipo de seguros, auto, hogar y vida. Deje todo en nuestras manos. Nosotros no trabajamos para la compañía de seguro. Trabajamos para usted. True Haven Insurance, 602-464-6581. Hola, mi nombre es Iván Lugo y quiero invitarlos a mi nueva aventura que se llama Rojo Radio A Flavor Adventure. Hablaremos de todas esas historias que tienen que ver con la comida. Todos los miércoles a las 7 aquí en entremujeresradio.net. Nuestra misión en Noble es simple: trabajar con organizaciones para integrarlas dentro de nuestra comunidad latina. Este es un tiempo de gran oportunidad de progreso para nuestra comunidad y ahora es el tiempo de generar una visión más grande para el crecimiento de nuestra gente. Únase a Noble y a nuestro trabajo comunitario y trabajemos juntos para avanzar en nuestra comunidad. Únase a Noble visitando nuestra página wearenoble.com. wearenoble.com. Estás escuchando Fusión Local desde el Estudio Rosa. ¿Tienes una historia de triunfo personal o profesional? Contáctanos para compartir e inspirar a nuestra audiencia a vivir su propia historia de éxito. Hola, ya estamos de vuelta. We are back. And I have my guests, just as promised. I have wonderful women here that are with me. And, you know, I'll have men as guests as well, not just women, because we want to empower the entire community, right? We want to empower all of our small business community, and not just our small business community, but everyone else. So even if you're not a small business owner and you're just, you know, a person who's passionate about life and has a story of triumph or a story of, you know, just a story that's deep, that speaks to you, that you're wanting to share and you're wanting to come on air and share and inspire. Because the biggest thing for me is sharing is a way to connect with others. And you never know what your story might inspire in others. There may be other people who are going through things that, you know, they're struggling with, and whether it be personal or professional, or, you know, on an education platform, maybe goals or things that they're working towards. And if you share your story, right, and you share your success through it, or maybe the struggles and the hurdles that you had to overcome, you're going to connect with these individuals, and they're going to be able to maybe look at it in a different light and give themselves the opportunity and realize that we're all the same. No one is any different than anyone else. We all have the same opportunity, the same success rate, right? If you take a step today, an action step today towards accomplishing your goals, then you've got so much more percent. The percentage of you succeeding is 50%, right? Because if you don't, then there's 0% of you succeeding. So take the step. And we're going to bring lots of people out here to talk to you and share their stories with you. And like I said, if you have a story yourself that you want to share, please contact us. You can contact me directly. You can message me. You can go on our page, Fusión Local, or you can give me a call. We can talk about it. And I'd love to hear your story, and I'd love to share it with everyone and see who we can inspire. Entonces estoy dándole la bienvenida a mis exitosas compañeras que están aquí conmigo, que me hicieron el grandísimo honor de estar conmigo abriendo este gran programa Fusión Local, que me tiene un poquito loquita ahorita de pasión, ¿no? Muy como dijera Salina, muy excited, right? Muy excited de estar presentando este programa Fusión Local y de tener estas emprendedoras aquí conmigo. Y mencionaba en inglés que no solo es para el crecimiento de la mujer, también el hombre, toda la comunidad en su totalidad, porque queremos apoyarnos a todos los empresarios, si eres hombre, si eres mujer, como sea, ¿no? Si eres un dueño de negocio que lo estás realizando con tu familia, ¿no? Porque hay muchas familias que es el esposo, es la mamá, es la hija, son todos que están unidos y están sacando adelante ese sueño, ¿no? Entonces, quien seas, si gustas compartir tu historia con nosotros, si tienes una historia
historia de retos, una historia donde tú saliste adelante, pudiste lograr tus metas y quieres compartirla, comunícate con nosotros porque estamos abiertos a que vengas y compartas tu historia. Incluso una de mis invitadas, exactamente por eso está aquí, porque es una persona tan linda que es como un libro abierto, es más, un libro abierto, exactamente, es un libro abierto, ¿no? Que nos abre su corazón y nos platica su historia y su historia está llena de retos y de superaciones personales y es bien bonita. Y entonces te invito, si tú eres como mi amiga que está aquí a un lado de mí, que se las voy a presentar en unos momentos, si tú tienes historias, si quieres compartirlas, por favor, comunícate conmigo. Puedes mandar un mensaje en mi Facebook personal o en la página de Fusión Local. Puedes también comunicarte con el EMR Radio también, con Entre Mujeres Radio. Ellos se ponen de acuerdo conmigo y si podemos, compartimos tu historia, te invitamos al estudio para que la platiques tú de corazón y nos dejes entrar en tu mundo y podamos compartir eso y inspirar a otras personas que también están pasando por situaciones similares que quieran salir adelante con su sueño, ¿no? Y pues bueno, ahora ya vamos a presentar a nuestras invitadas. Tenemos aquí a Cris Ríos. Hola, mucho gusto. Ay, gracias, Cris, por estar con nosotros. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre qué es lo que tú haces y por qué estás aquí con nosotros. Pero aquí también tenemos a Gabriela Chaides. Un placer de estar aquí. Muchas gracias, Julisa, por la invitación. Gracias Entre a Mujeres ti. Radio. Sí, gracias a ti. Mi nombre es Gabriela Chaides y tengo una compañía de manejar las redes sociales y aquí estamos para decir la historia. Sí, eso es todo, por eso vas a compartir con nosotros, ¿no? Como empresaria local, porque te queremos apoyar, por eso es Fusión Local, ¿no? Y acá por este ladito tenemos a Rosy Lira, que es una mujer extraordinaria también, que la tengo muchísimos años ya de conocerla, tengo el placer de llamarla mi amiga, no nomás es una inspiración porque es un orgullo local, pero es una inspiración porque es mi amiga y hemos pasado muchas aventuras juntas. Sí. Y estoy muy orgullosa de tenerte aquí y muy orgullosa de ti como empresaria. ¡Wow! ¡Qué bárbara! O sea, vas a tener que platicarnos todos los detalles. Claro que sí, Julisa. Primeramente, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí acompañándote en tu inauguración. Claro que sí. Muchas gracias a Entre Mujeres Radio también. Yo sé que ustedes son una fuerza muy grande y estoy muy orgullosa de participar aquí con ustedes y ser parte de este grupo. Mil gracias por invitarme. Gracias, claro que sí. And for our English speaking audience, for everyone who's tuning in with us who doesn't speak Spanish, we can go around the table again and you can just talk a little bit about who you are and what your business is. Again, my name is Gabriela Chaides and I do social media management and I'm a first business owner. By saying that is that I only have about a year and a half with my business and I'm very excited about it. Yes, and it's doing phenomenal. It's doing phenomenal. Yes, it's awesome. Yes. I get so excited. Yes. And Chris, can you share a little bit in English? Okay, I'll share for you in English. Okay. So my guest here, her name is Cris Rios, and she is a phenomenal woman. She literally is the open book that we were talking about. She came through so much in her personal journey, just overcoming hurdle after hurdle and becoming a writer, and her book is that of a story that I think will resonate with a lot of us, especially the immigrant community. And I'm very excited to have her here. I'm very proud of her and her accomplishments. I'm very proud that she actually was able to create something tangible, right? Like I was mentioning before, like take what you have in here, right? And in here, and take it out, right? Create it. Yes. Like if you can imagine it, if you can envision it, if it's here, then you can take it out. It can come out and it can become tangible and you can share it with everyone. And what I love about being here in this platform is that this is going out all over the world. This is international, right? So everyone all over the world is watching and is now aware that this piece of mastery is out. It came out of her heart and it's tangible and you can purchase it and you can read it and you can know and you can feel her story.
And it's epic. That's epic. That's living life fearlessly. That's loving your life and being alive and being in the moment. And I love it. Yes. Thank you. Thank you. What a good presentation. Thanks. Of course. Yes, for you. Absolutely. But Rosie, tell us more about you. Okay, so my name is Rosie Lira, and I own a boutique. It's a metaphysical boutique located on 702 West Camelback Road, 7th Avenue, and Camelback. And we provide services, metaphysical services, alternative healing services. I make a lot of products, like you say. I get inspired. I create love potions, all kinds of things. I'm gonna need some of that. Just come by. I'll set you up. I'll hook you up, like they say nowadays, huh? But we do. We're very happy to be there. 4 years already. Can you believe that? Wow, working fantastic. on our 5th year. So thanks to the community, thanks to the support, I'm very blessed. I feel extremely happy to be doing what I love and love what I'm doing every single day. Yeah, and it's incredible because I mean, it's just like it's you and these products, right? Because you got these little oils and they smell super delicious, and they're like, you know, energy and peace and you know, wisdom and just all this fun stuff, right? And I'm just like, I go into her store and it smells like so, oh my gosh, it's just over the top. I don't even know how to describe it. And you walk in and then there's all this amazing just art. I know that you have Lalo pieces in your boutique. I do. I have a few left of La Locota's pieces. Yes, and so you go in there and you're just like taking all these aromas in and you're just like, whoa, I'm just so happy to be here. And then, you know, she provides like Reiki services and they do yoga there and they do just all of these like stretchy things and you just feel like amazing when you're in there. You're just like, wow. And I love it because she's doing what she loves and she's creating from inside. She's just like shining her light and providing these unique products. And she was literally able to take her dreams and what her essence and bottle it up. Wow. Bottle it up for us to put in our little temple here so we can smell really good and we can, you know, be positive and have the right attitude and just have that energy, right? And I do want to talk a little bit about the pieces that you also design, the jewelry, because she has unique jewelry and she uses authentic gems. I mean, these pieces are literally customized pieces and I'm in love with them and I want them all. I go in there and I just want all of them, right? Because just they're so amazing. But thankfully, they are custom, like I said. And so she actually makes these pieces for you on a custom basis. You can order them, and just depending on what kind of energies you need in your life or how you're feeling about yourself or what you're wanting to create, she creates these wonderful pieces, and they're just totally like beautiful to wear. And I'm going to show off mine because I haven't taken it off since she made it for me, and I love it. I formerly had a show Creciendo Juntas and it had the little tree of life, and that was, you know, my introduction to this platform, and it was a wonderful experience and I loved it. And I talked to her about that and how, you know, I really am this tree, like I just keep growing and growing and blossoming and just like becoming this like extraordinary person that I didn't even know that I could become, right? Because originally I had all these limitations, but now, I mean, through my life journey and through being open and through being authentic, I'm able to just be inspired and just take it all out and create these tangible things as well, like this show. Fusión Local is a vision. It's a project that I'm very passionate about, that I really wanted to put together and that I now have the opportunity to have, and it's a platform for all of us to come together and share our stories and be passionate about life, and it's amazing and it's tangible, right? It is. Yeah. So thank you. And so that is what this is about. So thank you so much, Rosie, and we'll circle back around and we'll talk more about your products. Thank you. Quédense todos con nosotros, volvemos en unos minutos para traducirles eso. Vamos a hablar un poquito en español y platicar con Rosie sobre sus productos que están excelentes y son hechos especialmente para ti. Sigue con nosotros.
Vive en el ahora y maximiza tu vida. Comienza a trabajar para alcanzar tus metas hoy. Estás escuchando Fusión Local, donde la unión hace la diferencia. Regresamos después del corte. Nuestra misión en Noble es simple: trabajar con organizaciones para integrarlas dentro de nuestra comunidad latina. Este es un tiempo de gran oportunidad de progreso para nuestra comunidad y ahora es el tiempo de generar una visión más grande para el crecimiento de nuestra gente. Únase a Noble y a nuestro trabajo comunitario y trabajemos juntos para avanzar en nuestra comunidad. Únase a Noble visitando nuestra página wearenoble.com. wearenoble.com. Entre Mujeres Radio es una emisora online de JJ Publicidad. Descubra el poder de elegir en True Haven Insurance. Contamos con más de 30 compañías de seguros: MetLife, Nationwide, The Hartford, Travelers, Mercury y muchas más, líderes en la industria de los seguros. Nuestro propósito es proteger sus intereses y proveer opciones para ahorrar tiempo, dinero y evitar falta de cobertura y sobre todo pérdidas. Nuestro equipo de True Haven Insurance cuenta con experiencia, profesionalismo y la mayor calidad de servicio al cliente. Servicio de reclamos las 24 horas. Llame hoy al 602-464-6581 y descubra el poder de elegir con True Haven Insurance. Todo tipo de seguros, auto, hogar y vida. Deje todo en nuestras manos. Nosotros no trabajamos para la compañía de seguro. Trabajamos para usted. True Haven Insurance. 602-464-6581. Estás escuchando Fusión Local desde el Estudio Rosa. ¿Tienes una historia de triunfo personal o profesional? Contáctanos para compartir e inspirar a nuestra audiencia a vivir su propia historia de éxito. Hola, bienvenidos a todos. Welcome everybody. So we're going to share a little bit in Spanish so everyone can understand about Rosie's phenomenal products. Dinos, Rosie, entonces platícanos en español para toda nuestra audioescucha que habla español alrededor del mundo. Platícales de estos magníficos pues de este arte, ¿no? Que estás logrando aquí. Pues mira, primeramente no creo que dije en español que estamos localizados en la 702 West Camelback. La tienda se llama Melting Heart Boutique y estamos ahí, ya tenemos 4 años, estamos cumpliendo nuestro quinto año. Entonces ahí yo he podido crear muchísimos de los productos. Hago joyería, hago las pulseras personalizadas para mis clientes que necesitan algún beneficio. Y les hago preguntas y les diseño algo especialmente para ellos, así como lo hice para ti. Tenemos muchísimos productos para hacer limpiezas de energía, de tu casa, de tu oficina, de tu persona. También tenemos servicios. Hago limpias, hago Heart Chakra Reset and Restore, que es el más popular servicio que tenemos. Cortamos lo que viene siendo cuerdas energéticas. Balanceo las chakras, hago Reiki, así es que tenemos muchísimos servicios. Hago lecturas también de oráculo y también leo las conchas, wow, los caracoles. Entonces, wow, tengo muchísimos clientes que les encanta venir conmigo. Yo les surto con todo lo que necesitan para prácticamente inspirarlos, empoderarlos, darles una nueva luz a su vida. Eso es lo que es, porque una limpieza y de la que yo hago, yo garantizo mis servicios. Cuando dices limpieza, porque pues no es exactamente, ¿cómo es una limpieza? O sea, ¿es nada más energía? O sea, como despedir energía negativa y, o sea, ¿es como usas tu energía positiva? ¿O cómo? Mira, yo estudié Neuro-Linguistic Programming, programación neurolingüística, y también estudié hipnosis. Y estudié Reiki, que viene siendo, soy Reiki Master y wow, instructora también. Entonces, todo el tiempo me ha gustado mucho lo que es lo supernatural, lo metafísico, lo que viene siendo el poder de la mente. Todo eso siempre me ha interesado desde que yo era una niña. Entonces, cuando yo hablo de energía, yo utilizo toda esa herramienta que he practicado por muchos años, wow, lo combiné y creé un sistema. Sí. Y ese sistema me ha resultado muy bueno, tan magnífico que ahora garantizo mis servicios. Wow. Entonces yo he preguntado a muchas personas si ellos garantizan sus servicios metafísicos, o sea, servicios de
curativos alternativos y no he encontrado yo a alguien que te pueda garantizar su trabajo. Wow. Y yo sí lo hago. Cuando vas conmigo, yo te garantizo que vas a salir de ahí una persona nueva. Wow. Te lo garantizo. Pues ahora sí que yo aprendí muchísimo porque no sabía todas estas cosas. Voy a la tienda de Rosy porque pues la estimo, la quiero apoyar, está viviendo su sueño y logrando hacer todo lo que a ella le encanta, y eso es magnífico, ¿no? Cuando uno se puede ganar la vida haciendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, o sea, ese es un sueño, ¿no? Excelente. Y pues como les había platicado, a mí me hizo mi pulserita bien hermosa con mi arbolito y me encanta porque tiene unas piedritas de energía positiva y me encantó, ¿no? Entonces ahora ya saben que si quieren hacer un reiki, por ahí unas estiraditas de yoga, o si quieren, pues no sé, hablar más con ellas, a saber más de sus servicios, ver de sus pulseritas que hace, porque me imagino que a lo mejor si alguien te habla, no sé, de Nogales, Sonora, a lo mejor y se las puedes mandar, no sé, o sea, no sé, yo digo. Claro que sí, porque te vamos a abrir otra faceta de tu negocio aquí. Claro que sí. A la vida todo el tiempo se le dice que sí. Sí. Así es que yo todo lo que la Muy gente bien. me pide, yo digo que sí. Muy todo positiva. lo que me quieren regalar, también digo que sí. Wow. Sí, es una doctora de las emociones, de las emociones y de la inspiración, y me encanta, Rosy, gracias por estar aquí con Gracias nosotros. a ti, mi corazón. Y dinos ahora, Gaby, ¿eh? Y vuelvo contigo, ¿eh? Porque sí, tu historia está hiper. Entonces dime, Gaby, platícanos de ti. Bueno, pues yo soy inmigrante, nacida en México, y tengo más o menos unos 25 años aquí en Estados Unidos. Y ¿Ya toda una vida? Ya toda una vida, sí. Empecé trabajando en una compañía de pisos. Okay. Y casi todo mi background es trabajar con personas en el área de construcción. Y cuando me casé, conocí a mi esposo, salí embarazada de mis hermosos niños que tengo ahora. Tengo 2 niños preciosos. Y decidí quedarme en casa para ayudarle a mi esposo y para no separarme de mis chiquillos. Pero a mí siempre tenía la pasión siempre he sido muy independiente. Mi mamá, crecí en una familia donde mi mamá fue madre soltera, éramos 2 hermanos también, tenía un hermano mayor que yo, y nos vinimos pues desde muy jovencitos para acá. Y mi mamá, pues por darnos una mejor vida, siempre trabajó muy duro. Ella trabajó recogiendo metal, trabajando en viveros, limpiando casas, todo lo que fuera necesario para sacarnos adelante. Yo no quería repetir esa historia tampoco. Yo decidí de que pues quería hacer algo con mi vida, algo diferente, pero tampoco no quería descuidar a mis hijos porque a mí me hizo mucha falta mi papá y mi mamá que estuvieran conmigo. Así que cuando él platicó con mi esposo, me dijo, está bien, encuéntrate algo de hacer de tu casa. Encontré hacer un trabajo que se llama asistente virtual. Y era hacer como un estilo secretaria, administradora, ayudando a diferentes compañías. Y como tenía ya la relación con contratistas y subcontratistas, empecé con ellos y después empecé a trabajar con compañías que trabajan en el área digital. Y me enamoré, me encantó todo lo que tenía que hacer con diseño gráfico, con las redes sociales. Sí, ya estaba en las redes sociales literalmente casi todo el día. Dije, ¿por qué no lo podemos hacer como negocio? Así que se me ocurrió poder emprender porque vi la oportunidad en el mercado latino y siendo una persona bilingüe, me encantó la idea de poder ayudar a negocios a crecer por medio de las redes sociales y ayudarles a tener más reconocimiento en sus áreas locales. Y me dedico a que su brand, que su marca, todo el mundo la reconozca, se acuerde de ella, para compartiendo en grupos, poderlo poner anuncios de promoción. Y realmente a mí me encanta mi trabajo porque estoy desde mi casa, ayudo, estoy con mis hijos, estoy con mi esposo y lo disfruto lo que hago, disfruto porque he conocido tanta gente en este año y medio que llevo de negocio y he conocido tanta gente que me llena de inspiración como ustedes, señoritas, y me fascina. La verdad que no escogiera otra cosa que hacer ahorita en mi vida porque estoy en plenitud.
Sí, viviendo tu momento, ¿no? Sí, la verdad que encanta. sí. Tengo el apoyo de mi esposo, que es maravilloso, y la verdad que me encanta. Tengo muy buenos clientes, que yo no les llamo clientes. La verdad, para mí, todas las personas que yo tengo son mis amigos, porque yo creo que vivimos en un ámbito donde si no puedo ser tu amiga, no creo poder trabajar contigo. Mira, qué interesante que hayas comentado eso. Te agradezco que hayas compartido eso, porque creo que es un punto clave. Cuando uno está en los negocios, ¿no? Eres emprendedora. Lo que queremos, claro, es sacar nuestro negocio adelante y pues hacer muchas alianzas y trabajar con muchas personas, pero creo que es muy interesante que tú lo hagas puesto de esa manera de que si con una persona a través de una entrevista, ¿verdad? Porque tanto tú como ellos se están entrevistando. Creo que cuando tú y yo empezamos a trabajar juntas, sí, eso exactamente hicimos, ¿no? Nos entrevistamos y nos descubrimos y compartimos historias y, o sea, fue como el nacimiento de algo muy bonito y me interesa mucho porque yo soy igual que tú en ese aspecto de que cuido mucho mi integridad, cuido mucho la reputación de mi compañía y cuido mucho el ser auténtico, porque estoy viviendo una vida muy auténtica. Y yo sé que es diferente porque cuando crecimos, cuando éramos niñas, a veces nos decían, no digas nada. Sí. no digas, no platiques, no, mira que tú la cara bonita y así, ¿no? Pero creo que se puede ser auténtica sin hablar de más, ¿no? Sin dar tanto detalle, pero se puede ser auténtica con la gente, ¿no? Y cuando yo me propuse este proyecto de ser Fusión Local, ¿no? De ser la locutora de Fusión Local y de traer Fusión Local. A través de este proyecto lo que quiero es empoderar a las personas latinas, sea hombre o sea mujer, a los empresarios, a las personas como comunidad, ¿no? Y apoyarlos a que saquen adelante sus sueños, que logren sus metas, ya sean personales o sean profesionales. Entonces, para mí era sumamente importante poder ser auténtica, porque ¿cómo vas a empoderar a la comunidad y empoderar a las compañeras si no estás siendo auténtica contigo mismo y con las personas con las que trabajas, ¿no? Y qué bueno que lo compartiste, me encantó. Y me encanta que hayas compartido tu historia también de tu mamá, desde que ellos se vinieron para acá, de que eres inmigrante, ya con 25 años en este país, o sea, que me estoy enamorada de este país. Qué bueno. Y me encanta también que hayas tenido la iniciativa de encontrar, que hayas buscado otra manera de ganarte la vida para que pudieras compartir con tus hijos, que desde tu casa ya seas una empresaria poderosa, una power in heels y que puedas compartir tu arte, o sea, entregar lo que traes aquí y entregarlo a través de tus proyectos, a través de lo que haces para uno como empresario que quiere sacar a conocer su negocio, sacar a conocer su esencia, ¿no? ¿Quiénes son ellos y por qué les apasiona su negocio? Qué interesante. Yes, me encanta. Yes. Entonces, pues yo creo que lo que vamos a hacer bien rapidito antes de introducir a Chris, si quieres hacer como un summary, un little recap en inglés para que so our English speakers can understand what you do, Gabby. Tell us. I'm an immigrant that has been here in the United States for about 25 years. And I was raised by a single mother, and it was only two of us, my older brother and I. And I'm proud to say that as I've been here, I got to work on different fields, and one of them that I started with was working on the flooring company, and I got to meet different type of contractors, subcontractors, the home improvement industry, and I got married, and I decided to have kids with my husband, and we have a beautiful family. And joy. Yes. I just want to say joy, pure joy. So I didn't want to miss the opportunity since my mom was always working, and she was a single mother. I didn't have my dad and my mother at home, so I didn't want to have my kids going through the same cycle again. So what I did, I decided to work from home, find something that I was passionate about and I was willing to do from home, and be able to have more time with my family and my kids. And I was lucky enough to have a very supportive husband, and I found
a virtual assistant job at the beginning, and I was able to get started with all these different companies that I was already used to with the home improvement industry. And later on, what I did was getting hired by different digital marketing companies, and I fell in love with the concept. So what I did, I was able to fall in love with the idea of doing social media, and I saw the opportunity on the Hispanic market as well. So I decided to do it on my own, and thankfully I've been blessed enough that it's been a year and a half, and I've been completely successful, and I am joyful and very humble to know that the people that I've met, they just been inspiring to me to be able to continue to grow, and that's why I'm here today. Wow. Well, thank you for sharing your story with us. You're welcome. To everyone out in the audience, please stay tuned with us. We have another guest who's going to share her wonderful story. Stay tuned. Vive en el ahora y maximiza tu vida. Comienza a trabajar para alcanzar tus metas hoy. Estás escuchando Fusión Local, donde la unión hace la diferencia. Regresamos después del corte. Nuestra misión en Noble es simple: trabajar con organizaciones para integrarlas dentro de nuestra comunidad latina. Este es un tiempo de gran oportunidad de progreso para nuestra comunidad y ahora es el tiempo de generar una visión más grande para el crecimiento de nuestra gente. Únase a Noble y a nuestro trabajo comunitario y trabajemos juntos para avanzar en nuestra comunidad. Únase a Noble visitando nuestra página wearenoble.com. wearenoble.com. Entre Mujeres Radio es una emisora online de JJ Publicidad. Hola, mi nombre es Iván Lugo y quiero invitarlos a mi nueva aventura que se llama Rojo Radio A Flavor Adventure. Hablaremos de todas esas historias que tienen que ver con la comida, todos los miércoles a las 7 aquí en entremujeresradio.net. Descubra el poder de elegir en True Haven Insurance. Contamos con más de 30 compañías de seguros: MetLife, Nationwide, The Hartford, Travelers, Mercury y muchas más, líderes en la industria de los seguros. Nuestro propósito es proteger sus intereses y proveer opciones para ahorrar tiempo, dinero y evitar falta de cobertura y sobre todo pérdidas. Nuestro equipo de True Haven Insurance cuenta con experiencia, profesionalismo y la mayor calidad de servicio al cliente. Servicio de reclamos las 24 horas. Llame hoy al 602-464-6581 y descubra el poder de elegir con True Haven Insurance. Todo tipo de seguros, auto, hogar y vida. Deje todo en nuestras manos. Nosotros no trabajamos para la compañía de seguro. Trabajamos para usted. True Haven Insurance. 602-464-6581. Estás escuchando Fusión Local desde el Estudio Rosa. ¿Tienes una historia de triunfo personal o profesional? Contáctanos para compartir e inspirar a nuestra audiencia a vivir su propia historia de éxito. Hello, everyone. Welcome back. I want to thank everyone who has tuned in with us and who has spent the last 45 minutes with us here in Fusión Local. And with these wonderful ladies, I want to thank them as well. And of course, I want to thank our sponsors. I want to thank Noble, Carlos Velasco, who always supports our efforts. And I'm going to talk a little bit about him because Gabriela and I actually have a project that we have going on with Carlos Velasco. And you'll have to stay tuned because we'll have more information for you. But it is a phenomenal project, and it is really to take into account the well-being of small business owners here in Arizona, and to really be involved with the politics that affect us here locally. And I'm so excited, and we're going to talk about it, we're going to announce it, and we're going to share it with you guys. And we hope that you come out to our event in October and that you join us in our efforts as we push back and we fight for our small business community here locally. And I also want to thank this amazing team of young women that I am so inspired by, particularly Brenna Figueroa. She is an amazing woman, and she has been through a very intricate year, and she has come out
and she has just blossomed, and I'm so excited for her. I'm so excited for Dora Rodriguez. I'm so excited for Valerie and for Susana, who have now joined their journey, and I'm so grateful to them for believing in this vision of Fusión Local and for being a sponsor. So I want to thank the girls, the lovely team of TLC over at VIP Mortgage. Thank you for your sponsorship, and keep on being awesome. Keep on kicking butt and being those powerful women in heels. And I hope that you'll be visiting us soon so you can share with our audience what you do and why everyone should call you. So I also want to thank Sinfinity Tax, Carolina, and my dear friend Carolina Zúñiga, who is always a support system for me and who always is there and willing and able to support my vision. I want to thank her from my heart, because she's not only a business partner, I have the great pleasure of calling her my friend, mi amiga querida, y te agradezco, corazón, que sigas conmigo y que sigas apoyando a tu amiga Julisa Thomison aquí en Fusión Local. Muy emocionada por ti y Sinfinity Tax y todo lo que has logrado, amiga, que te sigan lloviendo las bendiciones, corazón. Y también quiero agradecer a Gabriela, porque Gabriela me acaba de decir un pajarito que tú también quieres apoyar la visión. Claro que sí. Gracias, Gaby, gracias. Un honor, también compartir con todos ustedes, su compañía hermosa. Por favor, mencione el nombre, porque a veces se me traba un poquito la lengua. No te preocupes, mi compañía se llama Desodia. Desodia. Es un nombre un poquito particular, pero me encanta, platica la historia de cómo llegó Desodia, ¿no? Desodia es una abreviación de Digital Social Media. Okay. Y muy creativo. Y la razón por qué lo hicimos es porque hay veces que vas a un lugar y no sabes si puedes tener algún tipo de conversación, pero cuando miran el nombre, mucha gente se anima a preguntarte algo nomás por el nombre. No, y sí es cierto, it's a wonderful icebreaker. Yes. Yes, so we're going to switch gears and talk a little bit of English now. But I want to say that, yes, I appreciate your name, Desodia, right? Because it is an icebreaker. I wondered, I saw her business cards and I was like, that looks really cool, but I don't know what it is. And I was like, Gabby, what tell me, please, you're like a creative master. Tell me, like, what is Desodia, right? So you want to share that in English? Yes, so my company name, Desodia, stands for digital social media. So instead of using the ME, I used DIA for media. Right. And that's just an acronym for digital social media. So that's how Desodia was born. And I love it. And what she was sharing in Spanish is that she created this name because she wanted to use it as an icebreaker. I know we do a lot of networking as powerful women in heels, and we go out and we network, and it exactly worked like that on me. I mean, she just totally I proved her theory, because I saw her card and I thought it was so awesome, and I was just like, I don't know what it is. I want to know what it is. And I was trying to hunt her down and ask, like, what is Desodia, right? So it's like a great story to tell and a great way to engage with other business owners. And I congratulate you in what you've accomplished, especially particularly because as an insurance agent, I have, the ability to work from home, to work remotely, to work all over the place. Sometimes I'm at a Starbucks, sometimes I'm wherever. Actually, I don't go to Starbucks anymore. Don't tell Stephanie that, because I don't go to Starbucks anymore. But I do go to local cafes, and I go to local shops, and that's where I hook up to the internet. Days past is when I used to go there. I haven't even used that gold card anymore. But yeah, so it's wonderful. I love that you're able to accomplish your goals as a businesswoman, and that you're able to do it from home, and that you're able to share with your children, and to accomplish so much. That was my point, to accomplish so much while you're at home with your children. I know to me it can represent a challenge. I love working from home sometimes, but it's also challenging. It is challenging because they are there, and they're little people, and they love you, and they're such a joy, and you don't stop and working. They want pancakes. Yes. And they're like, mommy, watch this, I can do a trick, watch me throw the football. Those are my kids, but yeah, trust me, mine are
a lot similar. But yes, that is true. It is challenging to work from home. It's not as easy as going to a job because nobody distracts you at home. Right. At home, you want to do laundry at the same time. You want to start cooking at the same time while you're working, and you want to make sure that the kids are doing the homework, and you want to make sure that the husband gets home and he's going to be comfy because the food is ready. And it's just like you got like so many things on your mind, and then it's just like, but then you're just like a superwoman over here. I saw a post once that there was like this woman with different hands, and it's just like, that's how I feel sometimes. Well, I applaud you. I applaud you, and I can't wait to see your company keep growing, because I know it's going to continue to grow, especially because you have a great big heart, and that's why we're in sync and we're working together. And I appreciate you now being a new sponsor for us. Thank you so much. And I know that it will grow because your heart is in the right place, like I just said, and with your involvement through Lazos and Lucha and all these other nonprofits that we're helping achieve, the goals for our community and our small business community. I'm so excited. Okay, thank you. Can I make a really small invite? Yeah, absolutely. This Saturday, I'm a co-host of a great event. My great partner, Michelle. I got nervous, sorry. No worries. It happens to all of us. Michelle Morgan, she's an amazing woman, and she brought Art Battle. Art Battle, it's an international live competition for canvassing. And what it is that there's artists, local artists from all over the world. Right now here in Phoenix, we're just getting local artists to join us this coming Saturday. They're going to create an art within 20 minutes. Wow. And what makes it so thrilling is because every artist takes weeks to make something. And they are under pressure because they're doing it in front of an audience. And they have to create something beautiful within 20 minutes because the audience is the one that chooses the winner. Oh, my God, I'm there. That's exactly what I'm talking about, man. Just like creating and taking it out of here and taking it out of here and just putting it on canvas. Oh, it's perfect. It's beautiful. Thank you for the invite. We're going to add that to my personal page, and we're going to add it also to our social media page, which I hope you can help me with that. and have, that there for you, and we'll have it bilingual. So, en español también, para que puedan asistir a este evento que Gabriela nos acaba de invitar de una batalla de arte. Vamos a poner más información en nuestra página de Facebook, porque Gabriela acaba de hacerme un regalo grandísimo y de unirse a los sponsorships que tengo, y pues yo también vamos a trabajar juntas en el aspecto del social media campaigning también. Entonces, pero ahora sí, ya. Drum roll, please. Yes, porque ahora tengo para ustedes. I'm going to switch gears into Spanish just really quick, and then we're going to jump right back into English. Pero tenemos con nosotros a Cris Ríos, y ya la habíamos mencionado, pero otra vez se lo merece porque wow, o sea que un libro, Cris. Dinos, ¿cómo nace este libro? Muy buenas tardes a todo el público. Mira, la razón de que nació mi libro era mi sueño de toda la vida. Sin embargo, estaba en mi zona confortable, y en noviembre 2 perdí mi salud, mi trabajo, perdí mi estabilidad emocional, y es entonces cuando, gracias a esa enfermedad, yo le doy vida a este libro que se llama Ella Es, porque ella fue la que me ayudó a salir de ese abismo que yo tenía. So, mira, Cris, antes de que siga, lo voy a traducir bien rapidito. So Cris, she wrote this book. She's an immigrant to the United States, and through this book, there is so many challenges that she goes through. But in 2002 is when she falls ill and desperately is fighting for her life. And through it all, she had to really find herself and tap into that inner goddess, esa guerrera que tenías adentro, ¿no? That inner goddess, that warrior princess came out, Aztec one. And she came out and she was like, what? And she wrote this amazing book, and I encourage everyone to buy it. And even if you don't know how to read Spanish, I mean, buy it. It's going to contribute to this phenomenal woman. It's going to encourage her, and it's going to give her what she needs to write another book, to tap into her amazing and beautiful soul and share with us, because that's really what it's all about. ¿Eso está en inglés? Sí. ¿Sí? Rosie, will you do us the honor of reading that?
If you wanna go over there real quick, or Gabby, do you want to read it really quick for us? So this, what we have, and I don't know. I mean, if I think everyone can see it, but this is a poem that. So we're gonna skip the reading because I think everyone can see it. So producer just told me that everyone can see it. So read this, please. This is an amazing poem. We've done our best to translate it. Thank you, Javier, for that. And so please read it to our English audio audience. Please read it and feel this woman's emotion. I mean, if you can read Spanish, she is phenomenal. Her story is amazing, and you have got to really, follow her on social media and tap into that inner goddess that she came out and this gift that she gave us all. Y para todos los que hablan español, yo sé que ya conocen a Cris, porque Cris ha venido aquí al Estudio Rosa algunas veces, Cris, y ha compartido con nosotros, y tenemos este libro disponible para que ustedes lo compren. Y si gustan más información sobre este libro, pueden visitar mi página de Fusión Local o mi página personal o la página de Cris, y allí van a agarrar más información sobre los libros de Cris y los poemas de Cris, y la vamos a tener de vuelta porque ese segmento se nos fue muy rápido. La tendremos de vuelta. Thank you everyone who joined us. This is our very first Fusion Local. Stay tuned for the next one. We're going to have more exciting guests, and we're going to talk about more wonderful themes. Thank you. Stay tuned. Esto fue Fusión Local con Julisa Thomison. Recuerda, la unión hace la diferencia. Conéctate y comparte. Sé protagonista de tu historia. Vive la pasión de ser un localista soñador. Te esperamos en la próxima emisión, aquí por entremujeresradio.net. ¿Te gustaría tener tu programa de radio? Desarrolla tu propio estilo bajo la asesoría y experiencia del equipo de profesionales de JJ Publicidad, con más de 27 años de experiencia. Entre Mujeres Radio, la plataforma de internet para lograr tu sueño de ser una conductora profesional. Contáctanos en www.entremujeresradio.net. Entre Mujeres Radio, radio que se ve.